López me pregunta, he comprado una casa, al principio parecía una promotora inmobiliaria, pero al final me obligan a ser autopromotor y a través de un contrato a contratar los servicios de construcción de su propia empresa constructora. Y a partir de aquí, pues se alarma si es legal, no es legal, si está bien hecho, si qué riesgos tiene y todo esto. Como no es el primer mensaje que recibo de estos, porque recibo un montón y por lo que se ve es una práctica bastante común dentro de las promotoras inmobiliarias, pues hacer que el comprador sea autopromotor, y básicamente esto en edificios no pasa, básicamente es en casas. Pues en este vídeo lo que vamos a hacer es aclarar el tema para que uno quede tranquilo o se alarme dependiendo pues de la situación que se está encontrando. En autopromotor.info tengo 3 artículos que hablan sobre contratación de constructoras. Para verlos, buscáis constructoras Málaga, Madrid, Valencia, Barcelona, lo que queráis, entráis en autopromotor.info y vais a ver estos 3 artículos. En estos artículos lo que trato son los riesgos y las formas de contratación que tienen los autopromotores a una constructora. Para resumirlo de forma muy breve, para empezar desde un buen principio y para dejarlo todo claro y que se entienda, pues un autopromotor cuando va a contratar a una constructora, pues puede contratar un albañil a horas. Un albañil a horas, el albañil le cierra simplemente el precio de las horas y si hacer estos metros cuadrados tarda más o tarda menos, pues lo asume el autopromotor, como las pérdidas de material, los robos, etc. Luego, una forma que hay común de contratar a una constructora, pues es por partidas, donde te cierran el precio metro cuadrado y luego lo que realmente se factura, pues son los metros realmente realizados. Aquí que nos encontramos que si hay una desviación de metros en proyecto, la constructora te dice, yo te cierro el precio de azulejos a este precio, pero luego cuando van a medir, pues si salen más metros, te los van a facturar. Si el arquitecto se ha equivocado y pone más, puedes tener desviaciones del precio. Y luego hay otras constructoras que aquí vamos, que lo que trabajan es a precio cerrado, que te cierran el precio de los metros cuadrados y las medidas. Representa que ellos, cuando te dan el presupuesto a ti, pues de la construcción de tu vivienda, pues si el arquitecto ha puesto menos metros en el proyecto y la realidad han salido más, si por ejemplo has tenido un sobrecoste de cimentaciones o cualquier otro tipo de sorpresas que puedes tener en tu obra, pues como es a precio cerrado normalmente te lo suelen mantener. En estos casos, cuando contratas a precio cerrado, pues te suelen facturar los extras que tú vayas haciendo y que no haya mencionados en el proyecto. Y esto es un resumen muy corto. Nosotros nos vamos a quedar con esta parte de aquí y lo vamos a comparar con estas promotoras inmobiliarias que te hacen hacer tú el autopromotor. Y ya lo tengo todo apuntado a la pizarra de mi hijo y continuamos. Antes de todo, es normal que cuando tú piensas que vas a comprar una casa a una promotora inmobiliaria y te comunican que tienes que hacerlo en carácter de autopromotor, estés acojonado, busques los riesgos que conlleva esto y estés asustado, te sientas inseguro y no sabes qué hacer. Yo, si quieres que te diga una cosa, estoy muy interesado en este tipo de empresas que tú has comprado la vivienda, en registrarlas en autopromotor.info, incluso en recomendarlas a otros autopromotores. ¿Por qué? Y lo vas a entender muy fácil, porque nosotros dentro de autopromotor.info, cuando buscas cuánto cuesta construir una casa, verás que el precio de construcción de una casa está dividido en 3, lo dividimos en 3. Una cosa es lo que cuesta construir la propia vivienda, la otra cosa son vallados exteriores, jardines, etc., porque hay gente que se va a construir una casa entre medianeras y no tiene tanto gasto de vallados exteriores. Y la tercera parte, pues serían los gastos autopromotor, que en España vale muchísimo dinero esto. En los gastos autopromotor, que aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace a un artículo que te los detallo, pues vamos a tener los técnicos, vamos a tener licencias de obras, vamos a tener, por ejemplo, lo que cuesta la electricidad del contador de obras durante toda la construcción. ¿Qué pasa? Que ninguno de estos gastos autopromotores, ni un paleta horas, ni una empresa que va a metros cuadrados, ni una empresa de estas que te cierra el precio de construcción te va a incluir todos los gastos autopromotor, cosa que la empresa que tú has comprado la casa sí que te lo incluye porque te da precio cerrado de absolutamente todo. Y en caso de que gasten más electricidad de la cuenta o en caso de que salga en un imprevisto durante la construcción, pues ellos asumen el total del coste del imprevisto.
y estoy interesado en atraer este tipo de empresas para ponerlas en las páginas de recomendadas de autopromotor.info, porque lo que me encuentro yo es que me viene un autopromotor y me dice: tengo una parcela en propiedad y tengo una preaprobación de una hipoteca y unos recursos que yo tengo una cantidad total para gastarme en la construcción de mi vivienda, pues de 320, 400, bueno, y hay algunos de 1,5 millones. ¿Qué pasa? Que ni las empresas que van a horas, ni las empresas que van a metros que cierran precio metro cuadrado, ni las empresas que trabajan a precio cerrado van a tener la capacidad como para cerrarme el precio total contando licencias, técnicos, contadores eléctricos, seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Por esto que este tipo de empresas, si yo pudiera captarlas y ponerlas como recomendadas, al autopromotor, cuando tiene una cantidad total, tiene una reunión con la empresa constructora, no con el arquitecto, y como ellos tienen una base de datos de absolutamente todo, que ni el arquitecto ni los constructores normales tienen, pues según la capacidad económica del autopromotor y según la tipología de casa que más o menos quiere el autopromotor, esta empresa tiene la capacidad como para poder presentarle una propuesta a este autopromotor con todos los gastos incluidos, incluso cerrarle el precio. Por eso que no presenta tantas ventajas como si la compraras a una promotora inmobiliaria, pero presenta muchísimas ventajas, que ahora las vamos a contar al detalle, a la gente que él solo se hace una autopromoción. Vale, y ahora que estamos todos tranquilitos y calmados, ha llegado el momento de acojonarte, porque claro, piensa que nosotros o los autopromotores, cuando se registran en autopromotor.info y ponen soy autopromotor, estoy tramitando la documentación final de obra, luego se dan cuenta de la barbaridad de papeles y leyes y mierdas que tenemos que hacer para poder legalizar nuestra construcción. Y esto es una cosa que nos lo pide el Estado, el Código Técnico y todas estas historias. ¿Qué pasa? Que el Estado, donde ve un problema, si dice que aquí la cimentación cede un poco en esta casa, pues vamos a inventarnos lo del seguro desanal. Y el seguro desanal dice: yo no me fío de los arquitectos, que han estudiado 5 años, saben un montón, pero yo no me fío. Pues vamos a poner una oficina del control. O sea, cada problema que sale en una obra, pues el Estado inventa algo para cargar tu casa de gastos y aparte dar trabajo a más gente y a tramitar más papeles. Pues vamos a hacer un poco de memoria. ¿Tú te acuerdas al año 2008 que gente como yo, promotores inmobiliarios, estábamos construyendo casas y edificios por todas partes, con unas hipotecas hasta aquí apretados a tope, pero vendíamos una barbaridad? Pero luego llegó la crisis del 2008, 9, 10, luego se nos terminó la liquidez y muchas empresas pararon sus obras y se fueron a la quiebra. Mucha gente había dado pagas y señales a dichas empresas promotoras inmobiliarias que, claro, la empresa estaba en quiebra, no tenía un duro, la estructura era del banco y el señor que había dado la paga y señal se quedó sin dinero. El Estado dijo: pues ahora lo que vamos a hacer va a ser obligar a las promotoras inmobiliarias que toda la cantidad recibida de sus clientes en forma de paga y señal la depositen en una cuenta bancaria en forma de aval, porque si ellos quiebran, el cliente que ha comprado la vivienda va a poder recuperar dicha cantidad. Pues aquí tenemos una de las grandes diferencias al no comprar a una promotora inmobiliaria, que es que como lo has hecho tú o en carácter de autopromotor, pues representa que no hay ningún aval bancario, pero por otro lado, la parcela la tienes ya en propiedad y el gasto que se va haciendo, o sea, vas pagando a plazos a medida que se va construyendo la obra en forma de certificación y en caso de quiebra, pues al menos tienes este patrimonio que es tuyo, ¿no? Pues en una promotora inmobiliaria, si ello pase lo que pase, pues ellos lo que tienen es un aval que tú lo puedes recuperar en caso de quiebra. La segunda cosa son las garantías, pues apretaron un poco más en garantías. Lo que son las garantías de construcción de una promotora inmobiliaria cubren un poco más. Y otra ventaja que presenta comprar una casa a una promotora inmobiliaria es que yo tengo un vídeo y tengo artículos que también los voy a dejar en la descripción de este vídeo donde hablo del IVA autopromotor. Los autopromotores o los que estáis construyendo en carácter de autopromotor, pues tenéis que comprar la parcela. Esta parcela se grava el 21% en caso de estar a nombre de una sociedad o el impuesto de transmisiones patrimoniales que nos varía en cada zona de España.
Luego los técnicos los pagamos al 21%, la compra de material la pagamos al 21% y lo que es facturas de mano de obra, montaje más material, lo pagamos al IVA reducido del 10%. Cuando tú compras una casa a una promotora inmobiliaria, absolutamente todo es el 10%, incluido terreno, incluido técnicos, incluido seguros, porque el precio total de la vivienda se grava a un 10%. Cuando tú eres un autopromotor te encuentras que lo que es, pero como ya nos ha dado precio cerrado esto, ya te lo habrán calculado, ¿no? Pero es una desventaja que quiero mencionar. Es que lo que es el terreno, lo que son los técnicos, en caso de que vayan a tu nombre o los tengas que pagar tú, pues se te repercutirá por el IVA general, que es el 21%. Habiendo contado un poco las ventajas que se tienen cuando se compra una promotora inmobiliaria, pues lo que vamos a hacer va a ser compararlo con otras cosas. Tú has comprado entre un mixto de una promotora inmobiliaria y esto es una empresa que te cierra el precio total de la vivienda. Pues las diferencias que hay, y que esto ya lo he mencionado antes, que uno te va a cerrar el precio de construcción, pero no te va a cerrar los precios de construcción más gastos de autopromotor y vallado de jardín, que a ti te lo están cerrando. Por otro lado, no tienes el aval. Normalmente las empresas, al no ser promotoras inmobiliarias, no te dan el aval. Las garantías sería garantía como constructor, no como promotor. Luego, la ventaja que tiene respecto a estas empresas es que si tú contratas una obra a precio cerrado, pues tú eres el autopromotor y te tienes que tramitar absolutamente toda la documentación. Pues en esta empresa, tal cual has comprado tú, que sería un híbrido, pues ellos se encargan de absolutamente toda la documentación. Vas al notario y normalmente te lo pueden, que si el CUP de la compañía eléctrica, o sea, absolutamente toda la documentación, ellos se van a encargar. Lo que tenéis que pedir en este caso es a ver si os entra la declaración de obra nueva y a ver si os entra el seguro de Sanal, que son documentos. La declaración de obra nueva, al ser tu autopromotor, a veces este tipo de empresas dicen, nosotros hemos cerrado el precio de todo, te lo pasamos, te lo facturamos y tú te haces la declaración de obra nueva. Esto lo tenéis que preguntar. Una casa de 150 metros, estoy pagando yo 3.800 euros de declaración de obra nueva, ¿vale? Tenéis que preguntar si la declaración de obra nueva te incluye y luego un papel que te va a pedir el banco al terminar la obra, pues es el seguro de Sanal. Pues también tienes que ver, porque este tipo de empresas normalmente no suelen incluir el seguro de Sanal, es una cosa que vas a necesitar. Y por eso recomiendo que preguntes a ver si te entra o no. En caso de que no te entra, pues tú tienes que buscarte a un seguro de Sanal y a una OST y contratarlos por tu parte. En caso de necesitar seguro de Sanal o quieres saber cuánto cuesta, abajo en la descripción de este vídeo, pues te dejo un enlace que te digo justo los papeles, cómo se tramita y información al completo. Luego vamos a ver esta zona de aquí, que son la gente que ellos tienen un terreno y se hacen una casa. Pues el problema que suelen tener, ¿vale? Es que, por ejemplo, imagínate tú por un momento que pasa algo en la obra, ¿vale? El arquitecto ha hecho un proyecto y lo han pasado a la constructora y la constructora ha hecho una ejecución impecable sobre lo que ha dibujado el arquitecto. Claro, tú como autopromotor quieres garantías. El constructor te va a decir, mira, yo he construido tal cual me lo han mandado y los planos que me habéis suministrado han pasado por el técnico del ayuntamiento, me lo han revisado cuando los hemos visado, me lo ha hecho un calculista y un arquitecto, pues me los habéis dado y yo lo he hecho sin decir palabra. En caso de haber algún problema, pues las historias se van al arquitecto que tú has contratado y cuando tienes problemas, pues es un poco de follón que vas tirando para arriba y para abajo. En este caso, como todo lo organiza una empresa, pues tú siempre puedes reclamar a la misma empresa. Y también cuando una empresa te cierra el precio, pues habrán cosas que no te las incluyen, como puede ser electricidad, agua, etcétera, etcétera. Si tú pensabas que comprabas a una promotora inmobiliaria y resulta que tienes este caso, no tienes estas ventajas que hemos mencionado, ¿vale? Pero tienes muchas ventajas respecto a ser un autopromotor normal y corriente. Lo mejor que puedes hacer, porque esto daría 10 horas de vídeo, ¿vale? Porque aquí hay, ¿qué pasa si viene una inspección y tenemos una inspección de seguridad y yo soy autopromotor con parcela en propiedad? ¿Cómo reclamar a la empresa? O sea,
todo se tiene que reflejar en el contrato. Te buscas a un buen abogado, experto en el tema, y le comentas absolutamente todo lo que puede pasar y quién asume todos los riesgos. Si pasa una inspección, si se mata un tío a la obra, pues quién hace el plan de seguridad. O sea, todo esto con un buen abogado que te lo puntee punto por punto el contrato que firmas, si algún día pasa algo, lo vas a tener claro y vas a tener que asumir menos gastos y menos riesgos. También es importante que el abogado os mire si esta empresa tiene liquidez y la forma de pago. Lo normal es entregar un 20% o 30% inicial y luego haciendo pagos a medida que se vaya terminando la obra. ¿Qué pasa? Que si la empresa quiebra, pues tenemos gran parte del dinero entregado, pues lo recibimos en construcción, terreno, patrimonio, o sea, lo que sea. Y claro, uno me puede decir, bueno, ya que soy autopromotor, pues ya me hago yo una autopromoción al sistema tradicional como todos los promotores que pasan en autopromotor.info, ¿no? Pero aquí hay una diferencia que es abismal, ¿vale? Que es importante que la sepas. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, una cosa que nos varía es el precio. Imagínate que aquí tienes un autopromotor normal y aquí eres tú. Normalmente este tipo de empresas no venden una casa, ¿vale? Pues hacen complejos, pues, de 10 casas, ¿vale? Imagínate que este señor se quiere hacer una casa igual que la tuya. No es lo mismo que un arquitecto cuando confecciona el proyecto pues hace una vivienda o hace una vivienda, la copia y la pega multiplicado por 10 adaptando las dimensiones de la parcela y etcétera y aprovecha el cálculo de estructuras a todas. ¿Qué pasa? Que lógicamente pues el proyecto va a salir mucho más barato, ¿vale? Si haces un proyecto de 10 y lo divides por casa, te va a repercutir mucho menos que aquí. Y luego, cuando tú vas a construir una casa, no es lo mismo pues contratar en la última planta 60 metros cuadrados de pladur o darle aquí una barbaridad de metros de pladur a una empresa que también lo podemos obtener a precios mucho más económicos. O sea que haciendo mucho más volumen de obra podemos optimizar mucho más los recursos o el gasto y la repercusión por casa es mucho menor. A pesar de que la empresa que lo está tramitando pues tiene un beneficio que aquí pues tendrán el beneficio como constructor y aquí como inversor o medio promotor inmobiliario, pues el beneficio que se va a quedar a la empresa por un lado ya se gana por la optimización de estas cosas, que el cálculo de estructura solo se paga una vez y se va copiando. Y este tipo de viviendas suelen salir mucho más a cuenta, mucho más económicas que no si tú haces tú la promoción o la compras a una promotora inmobiliaria con carácter de promoción inmobiliaria. Claro, seguramente que si tú hablas con la empresa esta que la has comprado y le dices, señor, yo quiero comprarlo en carácter de promotora inmobiliaria, te va a decir, bueno, vale, pero es que el precio te va a subir 30.000 euros más. ¿Y estos 30.000 euros qué? ¿Se los mete al bolsillo? No, pues son los gastos de hipoteca, será el gasto del aval, porque claro, si el dinero que tú le das él no puede disponer, que lo tiene que dejar en una cuenta, tiene que trabajar con dinero propio o con dinero pedido y esto vale un 5, a las empresas creo que está un 7, te vale un 7% más toda la vivienda. O sea que si tú vas a la empresa y le dices, no, yo quiero como promotora inmobiliaria con todo lo que implica, pues ya te digo, te van a cobrar mucho más y este dinero se va a ir pues en esto, en lo que cuesta el dinero a tiempo de construir la casa, lo que cuesta el aval y el montón de normativas que tienen que seguir las promotoras inmobiliarias. Ostras, me ha entrado una pregunta que flipas. Mira, a ver, aquí la tengo. Estoy en trámites para la compra de una casa con mi mujer. He oído por internet que presenta numerosas ventajas cambiarme de polo o de sexo. ¿Sería conveniente? ¿Pros? ¿Contras? ¿Cómo lo ves? ¿Lo contesto o qué? Bueno, a ver, cambiarte de polo, una cosa es la parte de legal, de divorcios y tal, ¿no? Pero aquí hay contenido muy interesante que se podría dar porque, claro, las promotoras inmobiliarias, cuando nosotros vendemos una vivienda, pues no es esto que haces una factura global a los dos compradores, o sea, lo tenemos que hacer por separado y es una cosa que creo que tendríamos que cubrir, que le interesaría mucho a los autopromotores. Pero bueno, terminamos con este tema y luego ya veremos.
Vale, hasta ahora hemos visto que si tú te encuentras en que has comprado una casa en estas condiciones, pues primero tenemos que preguntar si nos incluyen el seguro de Sanal y la OCT. Si no, contratarlo por tu parte, que lo tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. Segundo, a ver si te incluye la declaración de obra nueva. Tercero, tenemos que ir a un abogado para que repase el contrato punto por punto. Y luego, en dicho contrato, lo que tenemos que ver es que los pagos tienen que ir coordinados con ejecución, pues con una pequeña paga y señal. Luego, lo que tenemos que ver en caso de que pase algo, pues la responsabilidad que asume la empresa constructora, lo que es el plan de seguridad, riesgos. Y luego el mismo abogado o quien sea, pues que nos mire un poco la liquidez, la fiabilidad y si esta empresa trabaja bien o no trabaja bien, sería importante también mirarlo. ¿Y por qué las promotoras inmobiliarias o constructoras en este caso hacen esto? Pues lo voy a poner fácil. Antes del 2008, yo que era promotor inmobiliario y era muy joven, pues ¿qué pasa? Que no tenía ni un duro, 0 euros, y quería hacer una promoción inmobiliaria. Pues el banco me daba el 100% de la construcción, pero es que a la hora de ejecución de obra, el banco me daba el 100% sobre el valor total de la obra, incluso un poco más de tasación, pero es que luego tenía yo las pagas y señales que me daban y yo podía disponer, y aparte que tenía un interés muy bajito y los bancos bancarios eran muy reducidos. Luego hacía de toda la obra, que eran casas o pisos, se hacía la segregación y se pasaba lo que es la propiedad o el inmueble con la hipoteca a lo que es el cliente. ¿Quién podía hacer promociones inmobiliarias y sacar producto a la venta? Pues mucha gente, yo lo podía hacer y así empecé. Luego, ahora, actualmente, una persona o una familia o una empresa que quiere hacer una promoción inmobiliaria le van a pedir el terreno a su nombre, le van a pedir el proyecto pagado y hecho, le van a pedir la licencia de obras pagada y hecha, le van a pedir el 60% vendido, pero cuando lo tienes vendido te dan unas paga y señal que tienes que poner el aval y no dispones de un duro, aparte que para construirte vamos a hacer las certificaciones que aquí se hacían. Estas certificaciones, cuando te llega el dinero, por ejemplo, de cubierta, pues es que para poder pagar la cubierta es que tienes que usar la certificación y aparte le tienes que meter recursos propios. Pues y luego se hace la segregación y se reparte. Aquí el interés pues es un poco más caro. ¿Y qué pasa? Que las empresas que pueden hacer esto tienen que destinar tantos recursos a una obra que lo que es el dinero o los recursos que emplean pues son muy caros. Y esto de hacer una promoción inmobiliaria con carácter de autopromotor es la forma que las empresas, como antiguamente, podíamos disponer de un poco más de liquidez en esta sección de aquí. ¿Que está mal y es ético? Bueno, una cosa es nuestra opinión, la otra cosa es la opinión del Estado. Ahora actualmente se puede hacer y es legal. Pero quizás si no hubieran encontrado esta forma de promotora inmobiliaria, que tú seas el autopromotor, pues hemos visto en este vídeo que no tendrías la posibilidad, primero, de comprar esta vivienda y segundo, de comprarla a este precio, ya que como promotor inmobiliario seguramente vale unos 20-30.000 euros más, aparte de toda la otra mierda que se está pagando. Y otra cosa, tener en cuenta, seas un autopromotor normal o seas una gente que ha comprado una vivienda a un promotor inmobiliario o te encuentras con este caso que hemos hablado, estás entrando a vivir en una vivienda nueva y el Estado cada año lo va cargando más. Este 2023 nos están haciendo gastar una media de 13.000 euros, que esto es un incremento que hemos tenido respecto al año pasado, una media de 13.000 euros por vivienda con instalaciones de radón. A partir del 2013 tuvimos el cambio del código técnico que nos obligaban a aislarlo un poco mejor. Claro, si tú te compras una casa antigua, lo que te vas a encontrar es que vas a gastar, al menos ahí donde vivo yo, las casas antiguas están gastando pues 3.500 euros de calefacción anuales. Al tener una vivienda nueva con este código técnico, verás que el consumo es mucho más reducido. No va a ser de gratis, porque reducimos mucho el consumo, pero por otro lado, pues nos suben las energías,
pero nada que ver con casas construidas antes del 2013. Que sí, que la vivienda de obra nueva que nos estamos construyendo hoy en día, sea con el carácter que sea, son muy caras, sí, pero es que en comparación con las viviendas que yo estaba construyendo el año 2005, no tienen nada que ver en tema de ejecución, en tema de aislantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y si llegando a este punto aún no te has registrado, aquí te dejo mi cara para que pinchando te puedas registrar, y aquí te dejo 2 vídeos más que seguramente van a ser súper interesantes. Vaya taladrazo que os he dado. Seguramente me va a quedar un vídeo de casi media hora. Y es que las cosas a veces cuando se hacen bien no hay que sufrir tanto.